A comenzar con una nueva charla del ciclo geológico. Para los que no han asistido antes, el ciclo geológico es un ciclo de charlas que organiza el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Ya llevamos un poco más de 2 años con charlas todas las semanas, los días miércoles a las 12. Ahora, durante la cuarentena y la pandemia, todas las charlas son vía Zoom y están grabadas y disponibles en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden seguir y tener más noticias acerca del ciclo geológico en nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook, Ciclo Geológico, también nos encuentran en el Twitter del departamento, Uchile-Geología, y en Instagram, Geología-Uchile. Antes de comenzar la charla, también les recuerdo que el Departamento de Geología, junto con el Departamento de Geofísica y el CR2, tiene un programa radial de difusión de ciencias de la Tierra que se llama Rocadictos en Radio Universidad de Chile. Se puede escuchar online y en directo todos los miércoles de 4 a 5 en la 102.5. Hoy tendremos al doctor Patricio Moreno. Él es académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile. La investigación de Patricio combina enfoques paleoecológicos, geoquímicos y geoecológicos glaciares para comprender la historia glacial, vegetación y clima de la región de Patagonia Occidental. Patricio actualmente es director del Núcleo Milenio Paleoclima e investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2. Como les explicábamos por el chat, vamos a recibir las preguntas por el chat al final de la charla. Nosotros las leeremos para que Patricio las pueda responder. Así que ahora voy a dejar de compartir y le vamos a pedir a Patricio que comparta su charla. Hola, espero que me vean y me escuchen. Se te escucha. Compartir la pantalla. Ahí la ven doble. Ahí la ven, sí. Ven una sola, ¿cierto? Espérate. Ahí. Ahora está. Me parece que ahora está bien. Se pone lento esto. A ver. Ahí está. Sí, muy bien. Bueno, gracias Rodrigo por la presentación y por la invitación. Y yo recientemente vi un par de charlas de ustedes y me parece que es una muy bonita iniciativa y para mí es un gusto participar en este ciclo. Y comenzaré hablando acerca de trabajos que hemos desarrollado en la región de los lagos y que hemos expandido más hacia el sur, en la región de Aysén y la región de Magallanes. Para los que son chilenos, estamos hablando básicamente de la distinción entre lo que consideramos Patagonia Norte, Centro y Sur. Y bueno, ahí definiré algunas cosas necesarias para que se entienda. Y bueno, aquí pueden ver varios logos. Uno es el Núcleo Milenio Paleoclima, que es un núcleo milenio que iniciamos hace 1 año y medio atrás, con varios académicos ahí aparecen las universidades de Chile, Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile, la Universidad de Magallanes. Y esa hermosa foto que ven allá abajo es una foto que sacó nuestro primer estudiante de doctorado graduado de nuestro núcleo, Scott Reinhardt. Una foto preciosa. Muy bien. Bueno, esto no es una clase y tampoco es un seminario de congreso, es una charla general, así que voy a mencionar varias cosas que probablemente no voy a profundizar con el debido detalle como si fuera una clase o si fuera una presentación de congreso. Y bueno, básicamente el dominio temporal del cual estamos hablando es el cuaternario, y en el cuaternario en particular estamos hablando de el último ciclo glacial interglacial. Y en esta imagen que ustedes ven, no sé si ven el cursor. ¿Cómo cambia el cursor, Rodrigo? Tú en PowerPoint tienes una opción, no sé si estás con 2 monitores, eso te da la opción de cursor, si haces clic derecho.
También Ah, debería ser. qué bonito, ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, Hay una pelotita roja que sube y que baja. Ya, muy bien. ese. Vemos entonces aquí en el dominio temporal de los últimos 400.000 años, aquí vemos, esto está en kiloaños calendarios ante el presente, y en la actualidad estamos acá en el punto cero y tenemos 400.000 años hacia el pasado. Y aquí vemos varias variables que nos informan acerca de cambios en la química y en las características de la atmósfera pasada, con una serie de variables. Acá abajo tenemos el polvo atmosférico, que se ha depositado sobre el techo de Antártica en este caso. Vemos el dióxido de carbono atmosférico, en partes por millón, por volumen, aquí vemos en rojo. Luego vemos en azul, esto no viene de los testigos de hielo, esto viene de varios otros estudios en testigos marinos. La curva de anomalías de nivel del mar, y arriba vemos la anomalía de temperaturas antárticas, proveniente de testigos de hielo. Y vemos que durante los últimos 400.000 años han habido una serie de cambios de mayor magnitud, de menor magnitud, de mayor rapidez o más gradualmente. Vemos que si nos concentramos arriba en las temperaturas, vemos que en la actualidad, en el tiempo cero, es decir, hoy, estamos en un momento anómalamente cálido, y corresponde a un interglacial, el cual fue precedido por la última glaciación, previo a lo cual ocurrió la penúltima interglaciación, y así una y otra y otra y otra vez. Son los ciclos glaciares que son momentos en el cual el planeta ha tenido, por un lado, temperaturas atmosféricas más bajas. Durante los glaciales hemos tenido niveles niveles del mar más bajos, CO2 atmosférico bastante bajo, y la atmósfera con bastante más polvo que en la actualidad. Y vemos que todas estas variables van cambiando en el tiempo, van covariando y van al unísono respondiendo a estas fluctuaciones climáticas al interior y afuera de las glaciaciones cuaternarias. Y bueno, ha sido un tema importante en la literatura de los últimos ciento, más de 150 años. ¿Cuál es la causa de estas edades de hielo periódicas que, con el beneficio del siglo XX y de la investigación que se ha desarrollado en testigos marinos y desarrollo de técnicas de datación, etcétera, se ha determinado que tienen una duración aproximada de 100.000 años, por una periodicidad de esa cuantía durante los últimos aparentemente 650.000 años. Previo a eso tenían otra periodicidad. Y nótese acá que las glaciaciones bueno, van progresivamente haciéndose cada vez más frías, cada vez baja más el nivel del mar, y eso es porque hay mayor acumulación de hielo en reservorios continentales, y repentinamente, cuando se llega a una máxima condición de enfriamiento y mínimo nivel del mar, hay una muy acelerada tendencia hacia temperaturas más elevadas y hacia el nivel del mar más alto. Asimismo, el CO2 va incrementando abruptamente y va disminuyendo rápidamente la cantidad de polvo en la atmósfera. Estas transiciones desde condiciones glaciares extremas hacia condiciones interglaciales son las llamadas terminaciones glaciales. Y probablemente es un mal término, probablemente es Spanglish mal dicho, pero bueno, trabajemos con eso. Y esta sería la terminación 1, que es la más reciente. Hay terminaciones 2, 3, 4, etc. Y acá me focalizaré en la última terminación, porque tenemos acceso a ella, tenemos muchos registros y está fresca en el paisaje y podemos examinarla con mucho detalle. Entonces tomaremos la última de la sesión como para examinar ese fenómeno. Y acá vemos un zoom. Esta es una figura que me facilitó Fabrice Lambert, gracias Fabrice, en la cual se muestran varias de estas variables juntas. Vemos en negro acá, son la misma serie de datos que están allá arriba. En negro vemos las temperaturas, la anomalía de temperatura. En rojo vemos la concentración de dióxido de carbono. Vemos cómo varían
preciosamente. Y acá vemos en color marrón, café, vemos con escala invertida, vemos el polvo atmosférico. Fíjense acá que asociado a la terminación 1, y aquí estoy definiendo lo que es la terminación 1, que es este intervalo de tiempo que va desde el inicio del calentamiento al término de la última glaciación, hasta el inicio del Holoceno. Entonces, 3 términos que vamos a ir viendo una y otra vez. El UMG, último máximo glacial en castellano, T1, terminación 1, y el Holoceno, que corresponde a los últimos 11.700 años y que se caracteriza por tener condiciones interglaciales. Entonces, ¿qué gatillan las terminaciones glaciales? Bueno, hay varias ideas y aparentemente es una combinación bien compleja de interacciones entre el océano, la atmósfera, gatillos astronómicos y todo lo cual condiciona inestabilidades del sistema glacial que lleva a que hayan respuestas no lineales del sistema climático global, que hace que condiciones en extremo frías pasen a condiciones en extremo cálidas en pocos miles de años. Acá vemos una imagen que resume o que trata de ilustrar la extensión glacial en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en la actualidad y hace 18.000 años atrás. Espero que vean mi pelotita roja que sube y que baja. Vemos acá en el sector superior, vemos la distribución actual de grandes masas de hielo continental. Vemos que Groenlandia destaca porque claramente es grande. Y vemos que acá en el hemisferio sur destaca Antártica porque claramente es el manto de hielo más grande que tenemos en la actualidad. Eso es en la actualidad. Hace 18.000 años atrás, más o menos se veía así, la cubierta de hielo en el hemisferio norte. Groenlandia era más grande, era más extensa, tenía mayor espesor. Acá vemos como Islandia está totalmente cubierta de hielo, si es que muevo la pelotita roja, ahí se ve que hay un sector blanco. Y vemos que en el hemisferio norte, en particular en Norteamérica, hubo una gran cubierta de hielo, hubo 2 de hecho, los mantos de hielo gigantes, y en el sector del norte de Eurasia también, Centro Europa también. En el hemisferio sur, Antártica no se aprecia mucho, pero Antártica era mucho más grande, bastante más extensa, bastante mayor espesor en algunos sectores. Y acá aparece una gran cubierta de glaciares en el sector sur de Sudamérica, que es el llamado manto de hielo patagónico, que si comparan con hoy, como si hoy no hubiese nada, pero nosotros sabemos que hay un campo de hielo patagónico norte y sur, que son las masas de hielo más grandes del hemisferio sur afuera de Antártica. Bueno, la verdad es que comparado con su extensión previa, es bastante modesta su condición actual. Acá no alcanzan a aparecer glaciares. Sí alcanzan. Si es que veo bien, ahí se ven unos pixelitos blancos en el sur de Nueva Zelanda, en la isla sur de Nueva Zelanda. Y no se alcanza a ver aquí unos cuantos glaciares chiquititos en el sector de Tasmania. Bueno, este era más o menos el planeta hace 18.000 años atrás. Y claramente hay un cambio abrupto desde esa condición a la actual, no en 18.000 años, en bastante menos tiempo que eso. Ok, en el hemisferio sur, bueno, vemos que hay un componente atmosférico que es importantísimo, que son los vientos del oeste. Los vientos del oeste del hemisferio sur son fundamentales en una serie de procesos asociados a la circulación oceánica, asociado a la degasificación del océano profundo a través de una serie de procesos que involucran surgencia de aguas profundas con altas concentraciones de dióxido de carbono, las cuales son liberadas a la atmósfera, y se ha postulado que estas transiciones, si recuerdan la curva de CO2, hay unas transiciones importantes, incrementos rápidos al término de las glaciaciones, durante las terminaciones, hay incrementos de CO2 muy rápido, y se sospecha, se ha modelado, se ha estudiado, y aparentemente tendría mucho que ver con el surgimiento, la surgencia de estas aguas con una cantidad importante de CO2
que durante las sesiones estuvieron secuestradas y con una escasa interacción con la atmósfera. Y que durante las terminaciones esto cambiaría abruptamente a raíz de cambios en la posición de los vientos del oeste. Y aquí vemos, este es un gráfico que me encanta por su simpleza. Este es un trabajo de Tutwiler et al. Y que muestra que hace una gran diferencia donde se encuentran los vientos del hemisferio sur en términos latitudinales. Hace una gran diferencia si es que están más desplazados hacia el norte o más desplazados hacia el sur. Si están más desplazados para el norte, su impacto o su influencia sobre las aguas superficiales del océano austral disminuye. Y al disminuir, disminuye entonces esta surgencia. Y al disminuir esa surgencia, disminuye entonces la inyección de dióxido de carbono a la atmósfera desde el océano profundo. Se han documentado una serie de cambios en la posición de los vientos del oeste asociado a el último máximo glacial y durante la última terminación glacial. En general, la mayoría de los registros sugiere que los vientos del oeste estuvieron desplazados más hacia el norte, y que durante la última terminación se habrían movido hacia el sur y habrían entonces activado esta bomba, llamémosla, de CO2, que saca CO2 del océano profundo y la inyectaría en la atmósfera. Bueno, son ideas muy bonitas, pero que la verdad es que la proporción entre las ideas y los datos es un número muy alto. Hay escasez de registros buenos que nos den cuenta de este tipo de fenómenos. Ok, nos concentramos entonces en el sur de Sudamérica, y aquí vemos una muy bonita reconstrucción de hace muchos años atrás, de Hollin y Schilling, que tomó datos de Caldenius y de otros estudiosos de estos temas por estos lados, y generó este mapa que muestra la extensión de glaciares durante el último máximo glacial. Exactamente cuándo, no sabemos, tampoco, pero fue una idea, un concepto bueno, que ha guiado mucha investigación durante los últimos ya 40 años prácticamente, desde la publicación de esta figura. No solamente la figura, el paper, por supuesto. Es un capítulo del libro, por cierto. Aquí vemos entonces la extensión del hielo, glaciares continentales, durante el último máximo glacial y su comparación con la actual distribución del hielo en esta zona. En negro vemos el campo hidropatagónico norte, campo hidropatagónico sur, algunos otros campos de hielo, aquí por Darwin, y vemos que, claro, hay un cambio mayúsculo en la extensión glacial. Aquí se muestra la extensión, no se muestra el espesor. Bueno, solamente con la extensión ya tenemos un contraste muy importante entre el actual y el último máximo glacial. Y bueno, durante una serie de años hemos estado trabajando en el sector occidental de esta zona de estudio, examinando el tema geología glacial, el tema estratigrafía, paleoecología, palinología, y les mostraré algunos highlights, algunos destellos, algunos aspectos de ese trabajo que hemos desarrollado en lo que hemos definido como Patagonia Norte, y lo estoy rodeando aquí con el puntito rojo, que corresponde al sector entre básicamente 40 y 44 grados de latitud sur. Patagonia Centro, llamémoslo así, 44 a 49 aproximadamente, y 49 a 55 o 56 es lo que consideramos Patagonia Sur. Hago propaganda del Núcleo Milenio Paleoclima, somos varios académicos de las instituciones ya mencionadas, y otras, además hay colaboradores extranjeros. Destaco acá, dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a Maisa Rojas y a Valentina Flores. Dentro de lo que es Universidad Católica, vemos a Fabrice y a Esteban Sagredo, Fabrice Lambert. Y bueno, destaco también dentro de la Universidad de Magallanes a Rodrigo Villa y a Gary Schaffer. También hay otros académicos que están colaborando con nosotros, y tenemos postdocs extranjeros. Aquí tenemos
dos notables ejemplos, Lucía Guerra y Mateo Martínez. Y bueno, aquí al centro ahí se muestra Brent Alloy, él es un geólogo de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Y bueno, es un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, no multi, interdisciplinario, con el cual estamos estudiando el paleoclima de la zona desde diversas aristas. Una de ellas es modelamiento numérico, estratigrafía geoquímica y geología glacial. Bien, no les voy a decir todos los detalles de esto porque no hemos publicado todo lo que ha salido, y lo que ha salido en varias publicaciones también. Pero esta es una síntesis que yo creo que es justa. Aquí vemos un detalle de la extensión de los glaciares durante el último máximo glacial en lo que es Patagonia noroeste, la región de los lagos del sur de Chile. Ahí vemos, para los que conocen la zona, aquí se encuentra Isla Grande de Chiloé, y el sector de Yanquihue y, bueno, el Valle Longitudinal, que son zonas que tienen una preservación exquisita, asombrosa, magnífica, de geoformas y estratigrafías asociadas a los avances y retrocesos de los glaciares durante el último máximo glaciar. Y aquí vemos una serie de lóbulos que han sido mapeados y datados con mucho detalle, y ese detalle continúa hasta la porción media de Isla Grande de Chiloé. De ahí hacia abajo, fíjense, bueno, aquí esto no es un mapa de geología glacial, pero al menos ahí se ven, no sé si alcanzan a ver unas líneas rojas que corresponden a morrenas, y esto es una sobresimplificación de un trabajo que tiene una escala muy, muy minuciosa. Pero bueno, hacia el sur de eso tenemos muy pocos trabajos, de hecho aquí no se muestra ninguno. Y bueno, este es un sector en el cual estamos destinando una cantidad importante de esfuerzo en varios frentes. Destaco el trabajo de Rodrigo Soteres, quien está haciendo su tesis de doctorado en el marco del Núcleo Milenio, y está trabajando en este sector que es muy difícil. Y yo creo que eso amerita por sí solo una charla geológica. Bueno, en fin, aquí vemos una serie de sitios, y cada uno de estos sitios tienen estratigrafías, cronologías, y si hacemos un resumen de todo eso, vemos que el último máximo glacial en esta área de estudio, bueno, muestra una serie de avances glaciales durante el último máximo glacial. Habitualmente la gente piensa que el último máximo glacial es un punto discreto en el tiempo. La verdad es que, bueno, en el fondo lo es, pero si uno hace un zoom, uno se da cuenta que hay mucha acción a lo largo de aproximadamente 15.000 años de máximo glacial. Y vemos que en esta zona hay una serie de avances que culminaron a los 33.600, 30.800, 26.900 y 26.000. Esos son años calendario ante el presente. Y las cronologías asociadas a eso, la verdad es que están bastante bien trabajado. Aquí aparece el resumen que creo que es correcto, que son 162 edades radiocarbónicas, y la verdad es que es una cronología por muchos considerada robusta. Y bueno, los glaciares estuvieron en sus posiciones más extendidas durante el último máximo glacial en esas fechas. El último de los eventos del último máximo glacial, el último avance, lo tenemos acotado entre 18.100 y 17.800 calendario AP. Básicamente los glaciares avanzaron y después retrocedieron. Entonces nosotros tenemos, mediante edades mínimas y máximas, podemos acotarlo entre esas edades. Ahora, si uno empieza a hilar fino y considera los errores asociados a más o menos 2 sigma, uno se da cuenta que se traslapan. Básicamente llegan a su máximo estos glaciares, muchos de ellos, varios de estos lóbulos, en torno a 17.900, 18.000 años. Es interesante que a lo largo de décadas y muchas dataciones y mucho trabajo, estamos llegando a estimaciones que prácticamente hicieron así como educated guesses, como dicen, una serie de estimaciones así como al vuelo de 18.000 en Norteamérica. Bueno, aquí estamos replicando eso décadas después. La última terminación glacial en el área de estudio, bueno, la hemos estudiado con cierto detalle, y hay una serie de registros, hay una serie de cronologías, y que nos llevan a concluir que
los glaciares comenzaron a retroceder desde el último avance del último máximo glacial entre 17.500 y 17.900. La verdad es que hilar más fino que eso nos ha sido muy difícil y yo creo que está medianamente bien datado en torno a esa edad. Lo cual es interesante porque podemos comparar estos resultados con otras zonas geográficas más hacia el sur, más hacia el norte, más hacia el este y con el otro hemisferio, si queremos. Luego, una vez iniciado este retroceso, los glaciares retrocedieron muy rápido. Vemos que en menos de 1000 años, sectores que están ubicados muy alto en los Andes, los circos glaciales a partir de los cuales se originaron varios de estos glaciares, ya estaban libres de condiciones de cubierta de hielo, y eso es en torno a 16.800 calendarios. Entonces, básicamente vemos un colapso glacial, es una cosa muy acelerada, muy rápida, y quedaron los sectores bajos de esta zona de estudio desprovistos de cubierta glacial. Bueno, hay un frente en el cual hemos trabajado hace un rato, y es el trabajo que hemos desarrollado usando la palinología como herramienta para reconstruir la paleovegetación, para reconstruir las condiciones de paleoclima. Y este es un trabajo que comenzó hace ya, estoy calculando, 60 años en la región, quizás un poco más, y comenzó con los esfuerzos pioneros de Calvin Heuser y Carolina Villagrán. Y bueno, el método se basa en el análisis del polen fósil que se preserva en los sedimentos y cambios en la composición de esta paleo lluvia de polen estarían indicando cambios en la vegetación que produjo esa lluvia de polen en el pasado. La distribución de la vegetación tiene mucho que ver con variables climáticas, tiene mucho que ver con variables ecológicas, con procesos ecológicos, y en esta región de estudio, en Patagonia Noroeste, vemos que hay 4 comunidades vegetales principales, y están listadas acá. Bueno, aquí hay una foto bonita, ahí se ve el volcán Tronador, y aquí se ven los Andes del norte de Patagonia, y fíjense que están tapizados estas laderas, estas montañas, hasta muy altos por bosques. Y lo que ocurre es que en esta zona hay predominio de bosques templados lluviosos. Y se han reconocido varias comunidades. Una de ellas es la comunidad del bosque lluvioso valdiviano, el bosque lluvioso norpatagónico, que son bosques que tienen una composición de especies que a nosotros nos sirve mucho para poder identificar el tipo de vegetación que tuvimos en el pasado y a partir de eso interpretar las condiciones en las cuales habitaban y las condiciones climáticas respecto de la actual, cómo varió la condición en el pasado. El límite arbóreo en esta zona está establecido por el bosque Nothofagus, específicamente Nothofagus pumilio, y este límite arbóreo se ubica en torno a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sobre eso tenemos praderas altoandinas, y básicamente las condiciones son demasiado frías como para que árboles crezcan a esas elevaciones. Entonces, la distribución de la vegetación, su composición y nuestra capacidad para distinguirla en el registro polínico fósil nos permiten entonces hipotetizar una serie de cambios climáticos y de la vegetación en el pasado. Bueno, ¿cómo accedemos a esa información? Aquí les muestro una imagen de Google Earth a la derecha. Este es el lago Llanquihue, gigante, enorme. Y acá hay un pequeño lago que se llama Pichilaguna, lago Pichilaguna. Y lago Pichilaguna es un buen ejemplo para ilustrar el concepto, porque donde trabajamos nosotros hay muchos lagos, hay muchas unidades acumuladoras de sedimento y de polen, pero nosotros elegimos algunas de ellas. Hay un cierto patrón que nosotros tratamos de seguir y de ser rigurosos al respecto. En lo personal, yo prefiero trabajar en lagos como este, como Pichilaguna, que reúne una serie de características que he listo aquí al lado.
En sectores como este, en Pichilaguna, nosotros sacamos muestras de sedimento del fondo utilizando para ello una plataforma que flota, que la anclamos debidamente y que a partir de ese punto empezamos a sacar metros y metros de sedimento. Bueno, importa mucho para nosotros el tipo de sitio que estudiamos. Y sitios como Pichilaguna reúnen las características que muestro ahí, que son lagos pequeños. Estamos hablando, Pichilaguna creo que tiene 1200 metros de largo en su eje mayor. Eso para muchos estándares es un lago pequeño. Cuenca cerrada, ¿qué significa eso? Que no hayan ríos que entren ni que salgan. Por lo tanto, la hidrología del lago es fuertemente o exclusivamente dependiente de precipitación y aguas subterráneas. Trabajamos bueno, en sitios que tengan batimetrías simples. Aquí ven, acá abajo hay una imagen de la batimetría del lago. Básicamente es una piscina gigante. Claro, simple, y trabajamos siempre en los sectores más profundos, porque son los sectores en los cuales pensamos que podemos encontrar los registros más completos. La verdad es que trabajar en este tipo de ambientes es bastante conveniente, porque a diferencia de lagos como, por ejemplo, aquí, ya que estoy mostrando el Llanquihue, esos son lagos complejos que tienen múltiples ríos que entran y que salen y que tienen distintos ambientes de sedimentación. Y bueno, en este tipo de ambientes más pequeños, con cuenca cerrada, batimetrías simples, podemos excluir ciertas complejidades. No siempre, pero muchas veces sí. Y bueno, lagos como este, alejados de pendientes fuertes, nos garantizan o nos permiten examinar un registro con sedimentación continua, pelágica, no alterada por inputs o fluvial, por ejemplo. Y bueno, a mí en lo personal me gusta que tengan una pendiente suave, y aquí tiene una pendiente suave. ¿Y eso para qué? Para poder examinar fluctuaciones pasadas en el espejo de agua, examinando a lo largo de transectos de testigos las variaciones de ambientes litorales hacia ambientes más profundos. Y bueno, y si además el sitio es bonito, bueno, mejor. Uno trabaja más motivadamente en el terreno. Ok, bueno, en este tipo de lagos, que son pequeños y que tienen todas las características ya mencionadas, tienen una gracia y tienen una bondad. El asunto es que en lagos pequeños, con estas características, uno puede maximizar la señal local de la vegetación. Y eso para nosotros es conveniente porque la resolución espacial y temporal de nuestras preguntas así lo requieren. Uno podría sacar testigos del fondo del lago Llanquihue y a partir de eso sacar una serie de estimaciones pasadas de varios parámetros. Pero en particular para nuestros objetivos, los lagos pequeños son superiores porque nos dan una visión local de la vegetación y podemos comparar esa visión local de la vegetación con otras visiones locales de la vegetación y con otras y con 50 y con 100 más. Y a partir de eso uno puede reconstruir condiciones pasadas de la vegetación y condiciones climáticas locales con alta resolución espacial a lo largo del paisaje. Y bueno, aquí se muestra la escala espacial, la representatividad de escala espacial que nos otorgan distintos tipos de registros. Y aquí vemos los llamados forest hollows, que son hondonadas pequeñas al interior de bosques, que acumulan sedimento y que son muy pequeñas, deben tener, no sé, deben tener, no, yo he visto unas de 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados y son, claro, lugares en los cuales se acumula sedimento y podemos a partir de eso, mirando la paleología, podemos reconstruir la vegetación ultra localmente. Bueno, si miramos un poco lagos más grandes, como lagos como Pichilaguna, podemos acceder a un cierto rango espacial de representatividad. Básicamente es un píxel pequeño, pero no tan pequeño, en el paisaje como en Forest Hollow. Y además, las altas tasas de sedimentación nos permiten desarrollar registros que tengan
que se mueven, estos registros se mueven habitualmente dentro del rango temporal de años hasta decenas de miles de años o más. Así que, bueno, considerando todas estas condiciones de sitio, uno puede, entendiendo ese tipo de condiciones, uno puede hacer reconstrucciones más correctas del registro. Bueno, a partir de los sedimentos nosotros obtenemos una serie de parámetros. Aquí muestro dos. La parinología, el estudio del polen fósil. Aquí se muestran unas cuantas imágenes de granos de polen fósil característico de la zona de Patagonia noroeste. Y también vemos un componente que son las partículas macroscópicas de carbón, que cada vez que ocurre un incendio se genera carbón, y este carbón es transportado por la columna de aire muy lejos, si es que el carbón es muy pequeño, o es transportado muy poco si es que el trozo de carbón es grande. Entonces, examinando específicamente las condiciones, digamos, el contenido del carbón macroscópico, uno puede reconstruir las condiciones locales de fuego en la zona. Y eso, bueno, a nosotros nos interesa también entender ese proceso de cambio ecosistémico, y además tiene un componente climático importante, porque en sectores como Patagonia Oeste, que es tan húmedo, los fuegos solo pueden ocurrir cuando uno tiene condiciones secas, anómalamente secas. ¿Por qué? Porque hay una gran abundancia de biomasa, y esa biomasa podría quemarse si es que estuviera seca, y eso se genera cuando entonces las condiciones climáticas así lo permiten. Bien, ¿me escuchan o estoy hablando solo? Bueno, estoy hablando solo. ¿Alguien me escucha? ¿Se te escucha bien? Ya, súper bien. Sí, que recibí un mensaje aquí que voy a ignorar. De hecho, voy a cerrar esto. Muy bien. Ok, entonces, habiendo definido el tipo de sitios que nosotros muestreamos y habiendo hablado muy general de algunas de las variables que medimos, nosotros, bueno, vamos, interrogamos al paisaje y buscamos lugares donde nos gustaría trabajar. Y nos encontramos con lagos ubicados en ciertas condiciones geomorfológicas que nos permiten, a partir de testigos sedimentarios y análisis diversos sobre ellos, podemos entonces suministrar información importante para entender la génesis de esos paisajes. Con esa información, que no es toda la información que nosotros necesitaríamos, porque esto debe ir acompañado de estudios de geomorfología, estratigrafía, geología glacial, entre otros, también de depósitos volcánicos, etc. Acá, por ejemplo, les muestro, esta es la ciudad de Chaitén, y acá en la ciudad de Chaitén, aquí se ve el volcán Chaitén haciendo lo suyo, y vemos acá, no sé si alcanzan a ver, probablemente no, pero hay un puntito ahí, miren, donde está el punto rojo, más chico que eso es un lago, y ese lago se llama Lago Teo, y el Lago Teo nosotros el año, ¿cuándo fue esto? El año 2003 sacamos testigos, y en aquel entonces, bueno, sacamos testigos y en ese momento no los estudiamos porque teníamos otras prioridades. Y esos testigos, bueno, aquí se ven rayos X de esos testigos, mostraban una cantidad no menor de tefras. Y bueno, esas tefras no las estudiamos en su momento, pensamos que era un trabajo interesante desarrollar en un futuro aún no determinado, si es que nos interesase trabajar en el tema de los impactos de las erupciones volcánicas explosivas sobre la vegetación, y también para examinar la recurrencia de eventos volcánicos explosivos. Bueno, resulta que en el año 2008 el volcán Chaitén hizo de las suyas, despertó, y hubo un gran impacto sobre las poblaciones, no solamente de este lado, sino también el del lado argentino. Y hubo una serie de preguntas fundamentales que surgieron a partir de el repentino reinicio, llamémoslo así, de la actividad volcánica explosiva en esta zona desde el volcán Chaitén. Y bueno, en aquel entonces yo me recordaba que teníamos un testigo por acá y que tenía muchas tefras, y los estudiamos y nos dimos cuenta que, bueno, han habido varios eventos Chaitén durante los últimos 10.000 años, y no solamente el Chaitén, sino también el Michimahuía y otros. Y bueno, también examinamos los impactos sobre la vegetación, y
Y bueno, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos si es que el sitio Lago Teo era un buen sensor de actividad volcánica explosiva del volcán Chaitén, porque aquí teníamos una serie de muestras que predataban a la erupción del año 2008 y no sabíamos si es que era un buen lugar para estudiar este tipo de fenómenos. Así que fuimos el año 2011 y sacamos un testigo corto, un short bore, como le dicen, que es un testigo de interfaz agua-sedimento. Aquí se los presento. Este es un testigo, esto es un barreno que contiene en su interior sedimentos, que es lo que estoy mostrando acá, y acá esto que se ve aquí arriba es agua. Esto nos garantiza que tenemos la secuencia estratigráfica completa. Básicamente, esa interfaz agua-sedimento corresponde al día que estuvimos ahí monitoreando esta situación, que, por cierto, fue el 11 del 11 del 2011, el 11 de noviembre del 2011, a las 11:11:11 de la mañana. Bueno, aquí vemos que la tefra del 2008, que se había depositado en los meses previos a esto, meses previos, estaba muy bien representada acá, lo cual nos hizo pensar que probablemente era un buen sitio para monitorear este tipo de actividad. Y lo dejo hasta ahí. Acá les muestro un registro palinológico de lago Pichilaguna, que es uno de los sitios que hemos desarrollado recientemente en la zona. Y bueno, siempre es un desafío para los palinólogos mostrar este tipo de diagramas, porque tiene muchas variables y hay nombres de especies que están en latín y parecen maleficios de Harry Potter, y bueno, voy a simplificarlo lo más posible. Y aquí básicamente vemos un registro de 25.000 años y vemos una serie de cambios en la composición de la vegetación. Hay discontinuidades que son evidentes, que voy a examinar a continuación, y vemos que hay una cantidad importante de cambios en este registro. Este es un registro que llega hasta la actualidad, así que ese techo que vemos allá arriba, esto viene del año 2012 quizás, así que es bastante completo. No hemos ido recientemente para ver qué ha pasado desde entonces, pero bueno, imagino que podemos ir después. Aquí vemos, por ejemplo, y me estoy focalizando en la transición glacial-interglacial, el inicio de la última terminación. El dominio temporal acá va desde izquierda a derecha, desde 10.000 o 10K años antes del presente hasta 25.000, y vemos una serie de variables acá. Me voy a focalizar en 2 o 3. Aquí vemos la abundancia de árboles de género Nothofagus, que son característicos de esta zona y que están presentes en todas las comunidades de bosque. Vemos que tiene una serie de fluctuaciones. De hecho, llama la atención que hay tanto árbol durante el último máximo glacial. Otros registros muestran que habían pocos árboles en la zona. Aquí no era un bosque, pero digamos que habían hartos árboles. Y vemos que aquí hay un incremento muy rápido al inicio de la última terminación. Vemos que especies de la familia Myrtaceae incrementan muy rápidamente a continuación, llegan a un máximo, y posteriormente dan paso a un incremento acá en coníferas resistentes al frío e higrófilas, lo cual interpretamos como un calentamiento notable a esta edad, a los 17.800, condiciones de bosque norpatagónico, y posteriormente vemos un incremento de coníferas resistentes al frío, que también pertenecen al bosque norpatagónico. Entonces vemos que hay una tendencia al calentamiento muy temprano en la última terminación, y posteriormente hay una reversión hacia condiciones más frías. Y bueno, la cronología, la dirección, las tasas de estos cambios nos permiten entender el contexto en el cual ocurrió la deglaciación en esta zona. Nos permiten entender la manera como el clima de esta zona se relaciona con latitudes más altas en el hemisferio sur y con otros sectores de las latitudes medias. Y bueno, este es un resultado que para nosotros es muy elocuente. La vegetación es muy sensible a este tipo de fluctuaciones climáticas. No voy a ahondar mucho en eso, hay mucho que decir, de hecho, no lo voy a decir. Acá vemos entonces, estos son los últimos 25.000 años de registro de
carbón. Estos son partículas macroscópicas de carbón que se depositan en el lago a raíz de fuegos locales que ocurren en torno al sitio. Y fíjense acá que estos son los datos iniciales, digamos, la tasa de acumulación de carbón. Vemos que previo a 13.000 hay poco o nada, prácticamente no hay incendios, posteriormente incrementan aquí las partículas de carbón, y luego se vuelven locas, histéricas, y están ahí saltando de un lado para otro, y posteriormente disminuyen hacia el presente. Uno puede hacer análisis de series temporales de esto, sobre los picos estadísticamente significativos de carbón, y uno puede derivar a partir de registros como este, estimaciones de la frecuencia de picos estadísticamente significativos. Y vemos que desde cero hay un incremento intermitente de las frecuencias de fuego, de fuegos locales, y posteriormente hay un máximo acá durante el Holoceno, y hacia el presente hay una disminución. Y la magnitud de estos picos estadísticamente significativos se muestra arriba. Entonces, claro, es muy elocuente, digamos, que en algún momento no hay fuegos, después hay muchos fuegos, pero la estructura temporal y la estructura también de la vegetación pudo haber cambiado en relación a este gatillo ambiental. Y por eso las preguntas que se muestran acá. ¿Afectaron los fuegos la composición de la vegetación? ¿Qué relación tienen los fuegos con cambio de la vegetación? Y bueno, esa es un área en la cual estamos trabajando intensamente. Hay nuestra postdoctorante estrella, una de nuestras postdoctorantes estrellas del núcleo, está trabajando en esto en un sitio que podríamos considerar hermano a Pichilaguna, que está muy cerca. Patricio, Bueno, disculpa, queda como 10 minutos más o menos para el tiempo que teníamos programado, por si acá. ok, está bien. Al menos voy a alcanzar a terminar este sector. Entonces vemos acá que hay especies del bosque templado que varían a lo largo del Holoceno, y esa variación ocurre en concordancia con variaciones pasadas en la frecuencia de fuego. Y este es el caso del ulmo, que es una especie característica del bosque valdiviano en la zona. Entonces, hay una relación estadísticamente significativa entre las variaciones de ciertas plantas y el fuego. Acá vemos otro caso en el cual, aquí está la tasa de acumulación, están mostradas en logaritmo. Vemos que hay un salto abrupto acá, y cuando ocurre ese salto abrupto en la tasa de acumulación de carbón, vemos que hay aparición de incremento muy rápido de ciertas especies que son favorecidas por perturbaciones. Y bueno, si uno se fija en las tasas de cambio estas variaciones en la vegetación, y este es el parámetro aquí que estoy mostrando, tasas de cambio, hay una serie de picos y valles y máximos, y bueno, aquí vemos que en el caso de Pichilaguna vemos que hay un incremento notable durante los últimos 250 años, que corresponde al momento de más altas tasas de cambio en el registro. Lo cual es notable, porque esto corresponde, aquí si se fijan hay un incremento en gramíneas o en poáceas. Digamos, básicamente estamos hablando de pastos, una gran proliferación de pastos asociado a la gran perturbación humana de los últimos siglos en la región desde la llegada de los colonos. Y vemos que ese cambio en la vegetación le corresponde al cambio más abrupto de los últimos 25.000 años, lo cual no es menor. Estamos hablando de que este tipo de influencias superan a terminaciones glaciales. Pónganse a pensar en eso. O sea, el impacto humano supera las transiciones glaciales, interglaciales, que son los cambios más grandes de los últimos 650.000 años. No es menor. Bueno, aquí yo creo que voy a cerrar con esto. Aquí vemos comparación de tasas de cambio de múltiples sitios. No todos están mostrados en el mapa, pero estos son 20 sitios en la región. Y si es que examinamos las tasas de cambio, cómo varían en el espacio y en el tiempo, aquí las puse todas juntas y no se entiende nada. Esto es un plato de tallarines de distintos colores. Aquí lo separé, esto de aquí arriba corresponde a sitios del valle longitudinal. Esto de aquí abajo corresponde a Chiloé y Chiloé continental. Y si es que uno, bueno, suaviza los datos y los estandariza y todo eso, uno llega a esta situación de acá, en la cual vemos que
los sitios que tienen el achurado rojo corresponden a anomalías positivas en las tasas de cambio en la región. Estos son sitios exclusivamente del Valle Longitudinal. Y estos sitios del Valle Longitudinal, fíjense acá que tienen tasas elevadísimas, y eso se corresponde, bueno, con una serie de cambios asociados a la llegada de los colonos europeos. Aquí vemos que los sitios que estaban más distantes a esa influencia también tienen tasas de cambio aceleradas, pero fíjense la diferencia en magnitud de esas tasas, lo cual pone de relieve la muy acelerada destrucción, ¿no?, de estos ambientes a causa del humano, lo cual tiene cierta relación con todo este concepto acerca del antropoceno y ese tipo de discusiones. Bueno, yo tenía pensado hablar de Aysén y de Magallanes, pero quizás por el tiempo sería mejor no hacerlo. ¿Qué me dices, Rodrigo? Rodrigo se tuvo que ausentar unos minutos. Yo creo que en base al tiempo podríamos ir acortando un poco la presentación para dar paso a las preguntas que hay por el chat. ¿Qué te parece? Ya, muy bien. Bueno, básicamente en sectores como Patagonia Centro, que es lo que estoy mostrando acá, hemos hecho estudios similares y la idea es comparar las distintas regiones y vemos básicamente lo mismo. Vemos que a continuación del último máximo glacial ocurre la terminación y muy rápidamente la vegetación responde a estos cambios y detectamos una serie de anomalías más frías, húmedas a lo largo de la última terminación. Y estos son datos, esto es una primicia, esto no ha sido publicado. Rodrigo Villa, espero que no te enojes por mostrar esto. Aquí estoy mostrando en rojo datos de nuestro trabajo en Lago Mellizas, y que muestra a lo largo de los últimos 18.000 años una muy rápida, temprana y fulminante tendencia hacia el incremento arbóreo en la zona, en un marco de condiciones bastante más frías y húmedas que la actualidad. Y vemos acá más recientemente, en los últimos siglos, este efecto humano de perturbación con deforestación bastante rápida y de gran magnitud. Bueno, quiero llegar a las conclusiones. Me pueden preguntar después respecto a Magallanes. El resumen y el mensaje para la casa es el siguiente. Cambios en la vegetación, clima, regímenes de fuego y fluctuaciones glaciales muestran una alta coherencia a lo largo de Patagonia Oeste. Hay una complementariedad de equipamiento entre las instituciones. Eso no tiene nada que ver con la conclusión 1. Pero sí, hay complementariedad. Sí. Detectamos que la mayoría de las transiciones ocurren de manera rápida entre estados climáticos y el fuego ha catalizado varias de estas transiciones. Hay un impacto humano histórico que es mayúsculo y que en algunos casos supera la magnitud y rapidez de las transformaciones ambientales asociadas a la última terminación glacial, por ejemplo. Y vemos variabilidad climática a múltiples escalas temporales, multimilenial, milenial y centenal. Y bueno, estaré contento de responder algunas preguntas que ustedes me hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy buena tu presentación. Han llegado bastantes felicitaciones por el chat. Te leo algunas de las preguntas que nos han estado dejando para que las pueda responder. Comenzamos con pregunta de Carola. Ella, bueno, te agradece por la presentación y te pregunta cómo se identifica la procedencia de las tefras encontradas en los testigos. Por ejemplo, en el caso de Chaitén, con tefras de erupciones del Michimahuida y Chaitén. Sí, ese es el trabajo que hemos desarrollado recientemente con la colaboración de Brent Alloway, y hemos estado utilizando geoquímica de la fracción vidrio, y hemos utilizado microsonda y ICP de aleación láser. Así que esa parte del trabajo lo ha liderado Brent, y ellos han logrado detectar esas diferencias. A veces son sutiles entre las distintas fuentes de los centros eruptivos locales. Perfecto. Ella también tiene otra pregunta que dice, ¿a qué se asocian los fuegos en los últimos 25.000 años? ¿Se relaciona con la presencia humana en los últimos 15.000 años? Sí, es la pregunta del millón. Y, hay dos perspectivas. Uno, si las condiciones climáticas y la acumulación de combustible fueron favorables para la ocurrencia de fuego, pueden ocurrir fuegos.
pero para que haya fuegos tiene que haber un factor de ignición. Claramente, durante los últimos, yo diría, 17.000 y tantos años, ha habido una gran abundancia de biomasa gruesa. Básicamente han sido bosques que han dominado en la zona. Así que no es una limitante el combustible. Hoy vemos que en el clima actual vemos que hay anomalías negativas de precipitación de verano asociadas a eventos tipo Niño y eventos tipo oscilación antártica o modo anular del sur en su fase positiva, que condicionan sequías locales a lo largo de Patagonia. Ese tipo de condiciones ambientales favorecen la ocurrencia de fuego. Ahora, ¿eso demuestra que no fueron humanos? No. Es posible que haya habido un efecto humano, un gatillo humano, considerando que, bueno, hay registro arqueológico que muestra la presencia de humanos en la zona desde hace una buena cantidad de tiempo. Exactamente cuándo comenzó esta influencia, bueno, eso debe ser trabajado más en detalle. Perfecto. Continuamos con la pregunta de Maximiliano Seguel. Él consulta si es que existen datos geocronológicos de los últimos procesos de desglaciación en otras latitudes de Chile, en específico en el antiplano, alrededor de los 22 grados sur. Hay estudios a esa latitud. Yo sé que hay del lado argentino. De hecho, nuestro postdoctorante Estrella ha trabajado en eso. Y no estoy al tanto de lo último que se ha hecho del lado chileno. A esas latitudes están utilizando cronologías cosmogénicas y ese es un trabajo relativamente nuevo en Sudamérica. Así que no estoy al tanto de lo que se ha hecho en ese sector de Chile, pero sí sé que del lado argentino a esa latitud se ha hecho mucho. Súper. Otra pregunta de Carola, ella pregunta cómo se determina el límite geográfico máximo de alcance de los glaciares relacionados a la última glaciación. ¿Cuáles son los indicios o huellas que lo indican? Sí, hay un trabajo de geomorfología glacial que es básico, que digamos que es el fundamento para la elección de nuestros sitios y para el desarrollar las cronologías radiocarbónicas o cosmogénicas de depósitos glaciales en esta zona. Es a través del mapeo de distintos tipos de depósitos glaciales y geoformas glaciales que nos informan respecto de cuándo el glaciar estuvo en qué lugar haciendo qué cosa. Entonces, a partir de dataciones de esa geomorfología, es posible determinar la extensión de esos glaciares en ese momento. Perfecto. Disculpen por los sonidos de mis perros de fondo, pero está pasando justo un camión por afuera. Está haciendo preguntas. Claro. Continuamos con una pregunta del profesor Gregory. Él pregunta por qué se cree que la desglaciación posterior al LGM ocurrió antes en Sudamérica que en Nueva Zelanda. Bueno, es una pregunta muy vigente. La verdad es que hay muchos datos, muy buenos datos, que indican que en ambas regiones que el comienzo de la última terminación fue sincrónico. Si uno pone en la balanza la calidad, cantidad y la precisión de los estudios que sustentan eso, uno se da cuenta que es más la evidencia a favor de una condición de sincronía que la evidencia que muestra lo contrario. Hay sectores de Patagonia que han sido estudiados con gran detalle y que muestran sincronía, y algunos registros muestran ausencia de sincronía. De todos modos, hay que considerar que un glaciar no es representativo de una región geográfica amplia, así que el peso de la evidencia, la cantidad de lóbulos que han sido datados y que han sido datados de una manera muy prolija, sugieren que hay mayoritariamente una sincronía en la respuesta glacial a lo largo de Patagonia,
que se condice con lo que se ha documentado con mucho detalle en Nueva Zelanda. Perfecto. Continuamos con una pregunta de Rodrigo Sóteres. Él pregunta, bueno, que la tasa de cambio en el valle longitudinal en Patagonia Norte parece comenzar a incrementarse hace 2000 años. ¿Es posible que conjunto con la influencia humana hubiera un gatillante climático? Sí, yo no me referí en detalle a eso, solamente me refería a los cambios mayores. Efectivamente, en los últimos 2000 años hay una serie de cambios importantes y nuestra cobertura de sitios nos permite, y esto es provisorio, no hemos publicado todo, estamos trabajando en eso, pero los últimos 2000 años parecen ser muy activos en términos de cambio climático. En particular vemos que en la zona del Valle Longitudinal de la región de los lagos es una zona muy susceptible a fuego. Y eso debido, pensamos, a la sombra de lluvias que ejerce la cordillera de la costa sobre el Valle Longitudinal. Entonces ciertos sectores del valle son mucho más propensos, mucho más sensibles, más conducentes a la ocurrencia de fuegos. Lo cual puede tener una condicionante climática y que puede ser exacerbada por humanos. Entonces, comparando sitios muy sensibles con sitios menos sensibles a esa influencia humana o de sombra de lluvia, la tendencia que estamos viendo es que efectivamente hay cambios de gran magnitud, de gran rapidez en los últimos 3000 años. Perfecto. Continuamos con una pregunta de Gabriela Tala. Ella pregunta qué datos paleoclimáticos se pueden obtener de testigos marinos, considerando que no se trata de una cuenca cerrada ni tiene batimetría tan simple como un lago de características de piscilaguna. Mucha información, se puede obtener mucha información a partir de ellos, precisamente no es un defecto en esos casos que sean cuencas abiertas ni que sean ambientes homogéneos. Por el contrario, en ese tipo de registros es posible examinar la respuesta de sectores amplios del continente en relación al aporte de material terrígeno, lo cual ha sido utilizado para reconstruir condiciones pasadas de los vientos del oeste en la región. Entonces, en la medida que aumenta la frecuencia o torrencialidad de las lluvias, eso condiciona un mayor aporte fluvial que posteriormente es monitoreado en estos registros marinos, lo cual ha sido utilizado para referirse a ese aspecto. Además, hay una serie de organismos marinos que producen conchas de carbonato de calcio que pueden ser utilizadas para generar registros de isotópicos, isótopos de oxígeno estable. Y eso es informativo respecto a las condiciones pasadas de paleotemperaturas y o de salinidad superficial del océano. Y hay una batería gigante de otros análisis que se pueden implementar en ese tipo de registros que son muy informativos respecto de las condiciones climáticas a gran escala. El énfasis que yo puse y que hemos puesto en el trabajo en la zona ha sido en examinar los procesos de cambio en la vegetación y en el clima, siendo capaces de distinguir puntos cercanos en el paisaje. Hemos puesto énfasis en eso, pero eso no va en desmedro de otro tipo de aproximaciones más gruesas espacialmente, que también son informativas de paleoclima en la zona. Súper. Jocelyn tiene una pregunta con respecto a la zona de Aysén, que no se alcanzó a hablar mucho en la presentación. Ella consultaba si cuentan con datos paleoclimáticos de los últimos 6.000, 10.000 años, aproximadamente cerca de la península de Taitao. Hay estudios por otros investigadores en la zona, quienes han trabajado en sedimentos lacustres. Hay iniciativas, hay ideas de comenzar a trabajar en el aspecto de geología glacial en esa zona. Hay información proveniente de ese tipo de registros. Además, hay un testigo marino muy cercano que está no sé a cuántos pocos cientos de kilómetros de la costa que
Es un registro que abarca los últimos, si recuerdo correctamente, los últimos 50.000 años. Y bueno, utiliza otro tipo de indicadores paleoclimáticos. En relación a la pregunta que teníamos antes de Carola con respecto a los incendios que se podían ver en los registros, aquí Greg pregunta si es que se puede interpretar la ocurrencia de fuego como de humanos y de grandes erupciones locales. ¿Cuál sería la relación entre las erupciones y los incendios? Es la pregunta que hemos estado abordando hace unos años, y hemos visto que en algunos sitios, en algunos momentos del registro, hay una asociación consistente, estadísticamente significativa, entre depositación de tefras y fuegos subsecuentes. Esa es una relación que hemos visto en algunos sitios del valle longitudinal. Y hemos visto que, y todo esto es preliminar, no todo esto es preliminar, algunas cosas han sido publicadas. Hemos visto que algunos sitios ubicados en ciertos lugares muestran esa respuesta. En el caso de Chaitén, por ejemplo, vimos que en Lago Teo había una asociación entre tefras y fuegos locales. Y a veces esa relación involucraba la proliferación, el incremento de especies favorecidas por perturbaciones. Pero lo que hemos visto también es que es dependiente de la condición climática y la vegetación imperante en el momento. Es un área en la cual estamos trabajando activamente, y de hecho Carla Enríquez, postdoctorante, ya estamos trabajando en un paper específicamente acerca de eso. Así que muy buena pregunta, esperamos poder contestarla pronto de una buena manera. Perfecto, y cerramos con la última pregunta para pasar después a lo que concierne el cierre del ciclo. Romina pide una recomendación de literatura introductoria a paleoclima. Si tienes alguna recomendación. Hay libros de texto clásicos. Hay un libro por Ray Bradley. En este momento se me olvida el título del libro, pero creo que se llama Paleoclimatología. Es un libro introductorio muy bueno. Es un libro que además, bueno, sirve de referencia para conocer y estar al tanto de una serie de herramientas que habitualmente no son las que uno utiliza. Es muy bueno en ese sentido, porque examina no solamente las múltiples metodologías que se utilizan, sino que también aborda tópicos importantes en el ámbito. A lo mejor alguien me puede ayudar, alguien me sopla cuál es el título del libro. El Bradley es un clásico. Ahí lo comentaron por el chat. Nadie lo coloca, yo me comprometo a colocar esa referencia después. Aquí colocaron por el chat la referencia y ya la persona que hizo la pregunta también la recibió. Buenísimo. Te damos muchas gracias por la presentación. Te pedimos si puedes dejar de compartir pantalla para que Claudia pueda compartir las últimas imágenes. Y nuevamente muchas gracias por tu disposición para hacer esta presentación y para responder todas las preguntas que vieron por el chat. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Clau, ¿estás ahí? Hola, sí, no me deja compartir pantalla. Déjame hacerte co-host, dame un segundo. No te puedo poner en co-host. Filo, hago yo el cierre, más fácil. Pásame host. No te lo puedo pasar, Rodrigo solamente puedo hacerlo. Ya, pero está... A lo mejor yo soy host. Está en el Drive, Cami. Pero bueno... No, tengo acá las fotos, las coloco yo ahora. Comparto yo pantalla y tú haces el cierre. Eso. ¿Se ve? Sí, bueno.
Queríamos agradecerle a todos su tiempo para venir a nuestra charla. Los queremos dejar invitados a la próxima semana, que vamos a tener a Javiera Beltrán, que ella es titular en Andrés Bello, con la charla de evolución del basamento de la cuenca de Neuquén en el Triásico Médico y Jurásico Inferior, como hoy a las 12. 12 a las 12, súper fácil de anotar. Y los dejamos invitados para hoy día en la tarde a nuestro Rocadicto, el programa de Ciencia de la Tierra que hacemos en conjunto con Geofísica y el CR2 para hablar de agua y su impacto de la sequía en las aguas subterráneas. Agradecemos a todos su tiempo, su dedicación y esperamos tenerlos la próxima semana y como siempre cualquier cosa en nuestras redes sociales, el ciclo geológico, todas estas charlas quedan si las quieren compartir en nuestro canal de YouTube y aceptamos preguntas, sugerencias, invitaciones. Si ustedes conocen a alguien que quieran invitar a la charla, no duden en escribirnos. Les damos las gracias y los despedimos hasta la próxima semana. Que estén muy bien.